Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta mesa 4 de trabajo y por lo pronto empezaremos con las intervenciones de 4 distinguidos profesores, empezando por la doctora Flor Yunuen García Becerra. Ella es ingeniera química por la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en biotecnología en la Universidad de Toronto y realizó su doctorado en recuperación de biopolímeros de aguas residuales también en la Universidad de Toronto. Hizo una estancia postdoctoral en el CIMBESTAB en la que desarrolló un tratamiento para reducir microcontaminantes de aguas residuales. Ella tiene experiencia aplicada en el diseño de procesos de tratamiento de aguas residuales municipales de Toronto y fue coordinadora adjunta de la iniciativa de sostenibilidad del grupo de negocios canadiense CH2M Hill. Actualmente trabaja en la UAM Coajimalpa y su investigación se centra en la valorización de los residuos de biomasa y el desarrollo de tecnologías innovadoras de aguas residuales sostenibles. Ella también tiene un gran interés en la gestión sostenible de los activos y el conocimiento. Gracias. Traigo a mis alumnos, por eso es la porra. Gracias por venir, exactamente, sí. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de vinculación, del impacto que puede tener la universidad, no entre nosotros, porque ayer se habló en extenso en eso, sino realmente de cómo nos podemos ya empezar a colaborar de manera ya más profunda con la zona de influencia, que Cecilia va a ahondar en ese tema. Pero es más o menos a 5 kilómetros del perímetro de la Universidad UAM. Eso es como lo que nosotros le normamos. También vamos a ver nosotras como actividades de vinculación que no tienen que ver con lo de academia y también con las que sí son académicas. Entonces hay esos dos tonos en mi presentación y algunos objetivos de esta vinculación y la capacidad que nosotros podamos coordinar con nosotros entre instituciones para el exterior de las universidades. Entonces, para platicar un poquito de lo que hace la UAM en nuestra zona de influencia, pues, por ejemplo, para julio del 2016, o sea, para el fin del año escolar, 2015-2016, pues habíamos ya participado con el Consejo Asesor para el rescate de la Reserva Ecológica de la Loma. También hubo participación con el Consejo Asesor del Desierto de los Leones, que de hecho hemos seguido teniendo relación con ellos. La UAM Coajimalpa actúa como coordinador del Comité de Comunicación y Responsabilidad Social de la Asociación de Colonos de Santa Fe, para representar a las instituciones de educación superior en la zona. Entonces realmente estamos integrándonos a varios niveles, no solamente con las comunidades originarias, sino también ya con las asociaciones de comunidades más recientes. Y también hemos estado trabajando con la PAOT en jornadas de ambiental. ¿Vas a tocarte un poquito ese tema? Ok. Para diciembre, ¿cuáles son las expectativas? Pues seguir creciendo, seguir formando vínculos cada vez más estables con nuestro alrededor. Entonces, existe la propuesta para la creación de catálogo de recursos naturales del Poniente y los espacios para la sustentabilidad socioambiental. Y bueno, vamos a ver ahorita un poquito más de este tema como actividad académica. Ha habido actividades de donativos de árboles e incluso durante las jornadas de sustentabilidad, este jueves va a haber una actividad de plantar árboles. Le estamos dando el seguimiento al diagnóstico de la plaga de muérdago enano en el arbolado urbano, que es realmente una plaga y una cuestión ambiental social crítica en esta zona. También existe el proyecto de museografía del exconvento del Desierto de los Leones. Entonces, como se acuerdan, sustentabilidad no solamente es ambiental, es social y también es económico. Existe la participación en el proyecto 4 bóvedas del Museo de Historia Natural. Y muy importante que somos la tercera sesión ordinaria del Consejo Asesor para el Rescate del Desierto de los Leones. Esta es una actividad realmente de sustentabilidad, donde hay que ver realmente los intereses y el desarrollo tanto económico, social y ambiental de esta zona. Como sabemos, hay mucho interés
de que esta zona se siga prosperando, desarrollando, pero pues que sea de la mejor manera, de la manera más equilibrada. Aquí tenemos a Jesús, el representante de la vinculación dentro de nuestra universidad, y bueno, ahorita vamos a abrir al final, ¿no? En la segunda hora, de que tengamos conversaciones más profundas. Ahora vamos a ver lo que se está haciendo de manera un poquito más individual por diversos investigadores. Voy a presentar únicamente 2 casos porque ayer se habló de la investigación en sustentabilidad que se ha tenido, entonces no quise ser redundante. Entonces uno es el Observatorio de Biodiversidad por la maestra Brenda García del Departamento de Diseño. ¿Podrías poner la página? Entonces la primera. Entonces, como pueden observar, si ustedes están en Facebook, nosotros podemos ver que hay un trabajo de únicamente observar cuál es la biodiversidad de esta zona. Como ustedes pueden, aquí donde más o menos hay como unas mesitas, ese es el espacio, digamos, donde uno puede sentarse y contemplar este tipo de actividades. Nosotros hemos un tanto invadido esta zona y también estamos desplazando a diferentes especies, sobre todo los insectos y los polinizadores, que como saben, si ellos se van, pues también nos vamos nosotros. Y nosotros tenemos aquí al bosque, donde pues puede ser un hogar muy importante para ellos. Entonces, bueno, la primera fase del Observatorio de Biodiversidad es únicamente empezar a ver dónde estamos, quiénes están, cuántos están y si se están desapareciendo o no. Muchas gracias. El próximo proyecto tiene que ver con la transformación sociotecnológica de la UAM Coajimalpa, y esa es liderada por su servidora y la doctora Miriam Alfi Cohen del Departamento de Estudios Socioterritoriales, y estos proyectos son interdivisionales y interdisciplinarios forzosamente porque estamos hablando del eje económico, social y ambiental. No sé si podemos poner el video, de favor. Cuando surge la UAM, hace aproximadamente 11 años, éramos una comunidad en pleno desarrollo sobre problemas que eran sustanciales para el siglo XXI. Y uno de los problemas más importantes es la sustentabilidad. Nuestra comunidad se va a destacar del resto porque está sumamente preocupada por estos problemas que atañen al globo, al planeta, a nuestro país y a nuestra localidad. Lo que ha pasado en la UAM ha sido un programa de concientización, sobre todo de toda la comunidad, no solo de nuestros alumnos, para empezar a separar nuestros residuos y reaprovecharlos. En este sentido, una de nuestras vetas más importantes es fomentar el cambio sociotecnológico. Y la manera de cambiar hábitos, cambiar cultura, tener presencia en el campus, es hacer que la comunidad participe. Y tú lo que haces con esta metodología participativa es que informas a la gente de la situación actual de los residuos orgánicos, pero también lo invitas a participar a cómo resolver esta problemática. Uno de los elementos más importantes fue hacer que nuestros alumnos integraran un grupo formado por diferentes disciplinas y que se interesaran en problemas de lo que están sucediendo en nuestra comunidad. Entonces, el proyecto nace precisamente por la preocupación que tenemos de qué hacer como grandes generadores de residuos y cómo tratar de mejorar el entorno en el que vivimos. Estamos haciendo el proyecto de el manejo sustentable de residuos orgánicos universitarios aquí en la UAM Coajimalpa. Y lo que nosotros tenemos como visión es poner un compostaje de estos residuos orgánicos del comedor como primera fase. Una vez que la comunidad de la UAM se sienta familiarizada lo suficiente con esta tecnología de compostaje, entonces ya podemos nosotros poner baños secos, o sea, baños que estén composteando los residuos sanitarios de la UAM Coajimalpa. Nuestra intención era precisamente que los alumnos participaran con nosotros y por eso formamos un grupo promotor. Y el nombre que escogieron fue Tlali, que significa tierra.
fueron y dieron un taller a los estudiantes de sustentabilidad, los de primer ingreso, donde los sensibilizaron a los jóvenes de la problemática de los residuos orgánicos del comedor, y también les dieron la oportunidad, mediante esta metodología participativa, para que ellos mismos empezaran a dar sugerencias y soluciones para mejorar el manejo de residuos orgánicos. La capacitación tiene que ver con dos áreas. Una es la área técnica, en donde se proporcionan elementos teóricos que hablan del compostaje, que hablan de los baños secos, de hasta dónde se dirigen las excretas y para qué. Y esta parte teórica se complementa fundamentalmente con la parte práctica, en donde la comunidad y los alumnos interesados practican cotidianamente cómo alimentar el composteo, cómo componer el composteo, y en baños secos ellos mismos van a generar el diseño de los baños secos, van a ver la técnica, cuál va a ser, cómo se va a utilizar, y ellos van a ser los primeros que los van a probar. Y a futuro lo que pensamos es que estas ecotecnias pueden ir cambiando la forma en cómo estamos viviendo en nuestra comunidad y cómo aprovechamos los recursos que nos dé el ambiente. Transformando la cultura universitaria para la adopción de ecotecnias en un entorno urbano, generamos un verdadero cambio para las generaciones presentes y futuras, para un mejor ambiente. Bueno, entonces, tanto el Observatorio de los Insectos como este tipo de proyectos, por favor, nada más podemos ir bajando en esta página. Esta información se encuentra en páginas de la misma UAM. Por ejemplo, si te quieres enterar un poquito más de lo que son los baños secos, aquí más o menos tenemos el video de cómo se verían, porque, bueno, nosotros podemos incidir dentro de la universidad con proyección, con el interés hasta que esto se vaya proyectando cada vez más. Por ejemplo, una situación importante de desarrollar baños secos periurbanos, urbanos, es porque así es como podrían incidir en esta localidad periurbana, porque hoy en día la mayoría de baños secos son para un espacio rural que está muy distante de la mayoría de la población aquí. El objetivo de poner estas páginas, ¿nos podemos regresar ya a la presentación, de favor? Muchas gracias. El objetivo de difundir nuestros esfuerzos en páginas de Facebook, por ejemplo, en la página de internet de la UAM, es pues precisamente eso, tratar de alcanzar al mayor público, que no se quede nada más aquí en la universidad, dentro de las actividades que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, aquí está la maestra Brenda García, nada más que bueno, vamos a poder platicar con ella en la segunda hora de este observatorio. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Bueno, pues no solamente estamos tratando de hacer investigación, sino estamos haciendo visitas pues de reconocimiento, apenas de presentarnos. Nosotros somos UAM, ustedes quiénes son, entonces estamos yendo a organizaciones locales, pues realmente con algún tipo de búsqueda de colaboraciones. Hemos ido a centros de capacitación de ecotecnias, pues, como Grupo ETSAC, y también con otros varios pueblos de Coajimalpa, cuando amablemente se nos ha invitado, y estamos realmente muy emocionados. De eso Cecilia nos va a poder dar muchísimo más detalles. También existen otras ideas que queremos potencializar cada vez más. Entonces, lo que nosotros nos gustaría es este proyecto de Esquina Verde que se ha estado fraguando para que entre nosotros aquí en la UAM igual potencialicemos nuestros esfuerzos. Entonces, este proyecto incluye un espacio dentro de la avenida 16 de septiembre, donde hemos hecho una coalición de diferentes ecotecnias que se llevan a cabo aquí en la universidad por diversos investigadores en toda la universidad. Entonces tenemos un humedal siendo propuesto dentro del Departamento de Ingeniería Biológica, un espacio de huerto urbano desde el punto de vista del Departamento de Estudios Socioterritoriales. Tenemos este baño seco, que es un proyecto interdivisional entre Ingeniería Biológica y Estudios Socioterritoriales.
Existe también la composta y la lombricomposta, que de hecho existe, ayer se platicó de él dentro del Departamento de Ingeniería Biológica, y también hay otra lombricomposta dentro del Departamento de Diseño. Existe el espacio de alimentos procesados, por ejemplo, el humedal puede vertir agua al huerto, la composta y los baños secos pueden nutrir al huerto, y el huerto entonces puede tener un ciclo de alimentos procesados, que ya, de hecho, ya se abrió esa primera fase de esta esquina verde, en el Departamento de Ingeniería Biológica con el maestro Sergio Hernández. Una idea también de tener un kiosco cafetería donde se practique la economía social, que mis alumnos vamos a ver en el próximo martes, nos vamos a enterar de eso. Hay todo un esfuerzo muy importante de MIRSU, que se llama, que es el manejo integral de residuos sólidos universitarios. Esto es parte de los de los 3 botes que ustedes ven, los blanco, gris y anaranjado. Tenemos también el proyecto de microalgas y acuaponia dentro de un manejo pues más productivo del agua. Dentro de esta esquina verde lo que se intenta es que haya una incidencia en las 4 actividades principales de la universidad, que es docencia, difusión, vinculación e investigación. Y bueno, ese es aquí el mensaje durante estos 2 días, que pues, por ejemplo, puede que un solo proyecto no abarque los 4 puntos, las 4 actividades sustanciales de la universidad, pero entre todos sí podemos llenar estos 4 puntos, ¿no? De docencia, difusión, vinculación e investigación. Bueno, este es el espacio siendo propuesto. Como les digo, aún es una propuesta, más o menos así es como se vería. Sería un espacio donde los alumnos de sustentabilidad de primer ingreso pueden ir y tener algún tipo de actividad ahí, también un espacio de esparcimiento, etc. O sea, que cumpla con nuestras 3 características económicas, ambientales y sociales. Y bueno, en cuanto a los objetivos de vinculación, yo más bien lo estoy dejando abierto para nuestra segunda actividad en la segunda hora. Pues realmente yo creo que primero hay que plantearnos por qué nos queremos vincular entre nosotros y con la población fuera de la UAM o nuestra zona de influencia. Pues realmente sería potencializar nuestros esfuerzos individuales. Otra cosa importante es fortalecer y validar nuestro trabajo de docencia e investigación. Y algo quizá más importante aún es incrementar nuestros recursos, potencializarlos de nuestros alumnos y también del capital, porque toda la investigación y todos estos esfuerzos pues tienen un costo asociado a ellos. Entonces, si nosotros podemos colaborar de una manera muchísimo más fortuita, pues todo esto aumenta en los objetivos que se pueden cumplir y en la satisfacción de estos objetivos. Y pues realmente yo lo dejo como una pregunta, es pues realmente cómo es que queremos empezar a trabajar juntos y con la comunidad, que algunos de ellos están aquí presentes. Bueno, pues eso es todo por mi parte, les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, Flor. Vamos a seguir con las pláticas y después va a haber una sección de intercambio de comentarios y preguntas, porque ya vi un par de manos alzadas, pero será después de todas las exposiciones. La siguiente presentación será a cargo de la maestra Jimena Gallegos Toussaint. Ella es abogada por la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y una especialización en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Se ha dedicado a Derechos Humanos, Migración y Género. Colaboró en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en otras organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, en la Administración Pública del Distrito Federal y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde el 2014 forma parte del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y de la Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Primero quiero decirles que me siento muy contenta, muy afortunada de estar con ustedes, porque aunque soy vecina de ustedes de la universidad, no conocía esta UAM
Yo estuve un trimestre en la UAM Xochimilco y tengo muy buenos recuerdos de esta universidad, del sistema, entonces me da muchísimo gusto pues vincularme a través de esta invitación con esta universidad otra vez. Y bueno, les quiero decir que la verdad es que al principio, cuando recibí la invitación, no estaba muy segura, pues, qué podía aportar yo, ¿no? Porque como van a ver, lo que yo les voy a platicar es desde una perspectiva diferente, desde un trabajo distinto, pero que a fin de cuentas tiene mucho de interconexión con lo que están haciendo y con lo que buscamos, con lo que veo que se busca a través de este foro, que es entender en dónde estamos situados, qué estamos haciendo desde la academia, desde el sentido que eso tiene, ¿no? Y nosotros como trabajadores, como parte de una universidad, como profesores y como alumnos. Y creo que pues en realidad yo voy a aprender mucho de ustedes y les voy a compartir un poco de la experiencia que desde el programa de Asuntos Migratorios tenemos con comunidades fuera de la universidad y que dota de sentido nuestro trabajo diario. Lo que también van a ver es que no todo lo que les voy a platicar es necesariamente de este entorno, ¿no? De esta área. Algunos ejemplos sí, pero en realidad desde la universidad, no solamente desde el programa de Asuntos Migratorios, tenemos mucho vínculo. En realidad la formación tiene mucho que ver con el trabajo fuera de la universidad. Entonces es en varios lados. Bueno, desde el trabajo del PRAMI, que es el programa de Asuntos Migratorios, respondemos a una misión jesuita de transformar la situación de las personas migrantes y refugiadas y desplazadas en el mundo. Y ponemos el acento en la hospitalidad y en la inclusión. Por ello hay diversas obras sociales abocadas a este trabajo desde de diferentes formas. Por ejemplo, el Servicio Jesuita Migrantes y el Servicio Jesuita Refugiados son obras sociales que existen en diferentes países donde hay una necesidad de atender estos contextos impactados por la migración y por la existencia de personas refugiadas en necesidad de protección internacional. Otros ámbitos de trabajo son el sociopastoral, el investigativo teórico y el de la incidencia, ¿no? En el sociopastoral, por ejemplo, bueno, hay muchísima labor en muchos países con personas migrantes y refugiadas, desde las iglesias y desde comedores, desde los albergues, también en México, ¿no? Supongo que muchos de ustedes han oído hablar o han leído acerca de los albergues que atienden a la población migrante en México y cada vez más a población refugiada también. Muchos son estas obras sociopastorales. Desde la misión jesuita se busca, esto es un documento jesuita, promover y defender los derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas y de sus familias a través de un advocacy basado en el acompañamiento pastoral y social, la investigación, capacitación y promoción de sus propias organizaciones, así como afrontar las causas estructurales, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy, que originan estas diversas formas de migración humana. Entonces, desde las universidades jesuitas en diferentes países hay una línea de trabajo muy clara sobre desplazamiento de personas, que esto incluye a las personas migrantes, a las personas refugiadas y las desplazadas internas, ¿no? Que cada vez más hay una interconexión entre estos grupos de personas. En la Ibero Ciudad de México, que ahora se llama Ibero Ciudad de México Tijuana, y estamos incorporados los dos campus, distintas áreas estamos vinculadas al tema. El Departamento de Estudios Internacionales, por ejemplo, desde este año tiene una maestría en estudios internacionales en la cual se están formando personas con una comprensión de la migración desde una perspectiva integral, multidisciplinaria y regional de la migración. Esta maestría está vinculada a la Universidad de San Francisco, por ejemplo, y los alumnos tienen movilidad entre las universidades, y el objetivo es que vengan y que justamente conozcan el entorno de la migración en México. Esto incluye ir a albergues, trabajar en albergues, en organizaciones de la sociedad civil, y eso hacerlo parte de su formación de la maestría. Esta maestría también se va a abrir pronto en Centroamérica, ¿no? En 3 universidades de Centroamérica, por ejemplo. El Departamento de Derecho, por ejemplo, junto con los programas de Derechos Humanos y de Migración, colaboramos en la creación de la clínica jurídica Alaide FOPA, y que actualmente está formando estudiantes de Derecho a través de casos que llevan, a través de los albergues de México, llevan casos de personas solicitantes de asilo, por ejemplo. Y en el PRAMI, que somos uno de los 5 programas, no sé si alguno de ustedes estuvo ayer, pero ayer sé que estuvo aquí mis compañeras del programa de Medio Ambiente, somos 5 programas de incidencia, y desde nuestra parte tenemos la misión de contribuir a través del acompañamiento, la incidencia, la investigación y la sensibilización al fortalecimiento de la persona migrante forzada en un país que se caracteriza por ser de origen, tránsito, destino y retorno.
Entonces, nuestro trabajo se sitúa en dos ejes. Uno que es el acompañamiento a albergues y otro que es la hospitalidad, donde buscamos crear, trabajando justamente con las comunidades alrededor de los albergues y, bueno, por supuesto en la universidad, en un cambio de narrativa que promueva la inclusión. La naturaleza de nuestra labor nos hace ser un espacio de vínculo necesariamente entre los alumnos y la población fuera de la universidad, en este caso los albergues, las organizaciones de la sociedad civil y, bueno, muchas iniciativas de trabajo que se hacen, ¿no? Algunos ejemplos que les puedo dar son, por ejemplo, donaciones, acopio, hay muchísimas, se busca en la universidad de diferentes maneras y desde diferentes áreas que los alumnos generen proyectos para trabajar con las comunidades afuera, ¿no? Y esto puede ser desde colaboraciones a albergues, acopio para albergues, que no significa solamente pedir que la gente traiga ropa o víveres, sino que vayan, que se junten y que se hagan caravanas y que se lleven a los albergues y se tenga una experiencia en los albergues con la gente ahí, por ejemplo. La participación y el involucramiento de los estudiantes es vital en cualquiera de estos espacios. Desde una visión formativa, el conocimiento se vuelve significativo cuando las personas vivimos la experiencia de escuchar, ver e intercambiar con personas migrantes y refugiadas. Es a través de este contacto que como seres humanos logramos una conexión con otra realidad, generando empatía. Así también el comprender que el conocimiento que se adquiere en las aulas sobrepasa el salón de clases y se materializa en un contexto de desigualdad y mucha injusticia. Esto nos permite captar la posibilidad que tenemos como personas, ya sea como alumnos, profesores o parte de la universidad, de aportar para poder transformar. Y es esto el sentido de la incidencia, que es lo que trabajamos en nuestros programas. Este es el verdadero sentir de nuestra labor. Las visitas a los albergues se vuelven posibilidades de tocar la realidad, de convivir con personas de otras nacionalidades, con necesidades particulares y que están fuertemente impactadas por las políticas migratorias del mundo. Se puede comprender que estos espacios, o sea, los albergues, se han vuelto un pedazo de protección, un lugar para recobrar la humanidad y el contacto con el otro, fortalecer la confianza, dejar huella y recordar que hay que seguir adelante. Por eso cada vez más los albergues se hacen cargo de personas refugiadas o que están solicitando la condición de refugiadas en México, por lo que es urgente que como sociedad entendamos esto y nos preparemos para construir una visión hospitalaria, no sectaria y no limitada a preconcepciones racistas y discriminatorias. Los albergues además son centros de defensa de derechos humanos, son un actor clave en la visibilización de violaciones a derechos humanos. Por eso tenemos nosotros un fuerte trabajo y un fuerte vínculo con ellos. Para lograr esto, las aulas no pueden estar aisladas de la realidad. Hay que salir, tocar, experimentar el contexto. Y este conocimiento a través de la vivencia de los alumnos genera un intercambio de percepciones, que es lo que nos permite enriquecernos como sociedad y como parte de la universidad. Las universidades no deben ser islas, deben tener comunicación e interacción directa con su entorno, conocerlo y relacionarse con él. En la Universidad Iberoamericana tenemos una diversidad de formas y espacios a través de los cuales los alumnos se involucran con su entorno. Y les voy a compartir algunas experiencias que, como les digo, no todas son necesariamente en el entorno inmediato. Bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, no sé si sepan que hay varios albergues, no solamente están en el sur, en Chiapas, en Tabasco, en el norte, también tenemos varios en la Ciudad de México y hay varios que también albergan a población refugiada. Cerca del Metro Observatorio, por ejemplo, hay uno que se llama Casa Tochán, que alberga a migrantes y a personas refugiadas desde hace varios años. Ahí nos involucramos desde la universidad a través de, por ejemplo, de alumnos voluntarios, estudiantes que hacen prácticas profesionales, acopio organizado desde el programa de asuntos migratorios o desde diferentes licenciaturas. Además hay participación en las celebraciones que tienen en el albergue o comprando comida típica hecha por personas del albergue cuando, por ejemplo, tenemos algún evento en la universidad. El Departamento de Arquitectura, por ejemplo, ha creado varios proyectos a través de uno de sus talleres y uno muy importante fue este año que se hizo para el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que los alumnos de Servicio Social de Ingeniería, además fue un proyecto interdisciplinario, los alumnos de Servicio Social de Ingeniería y los alumnos de este taller de arquitectura colaboraron en la creación de morgues. Como ustedes saben, la ruta migrante por México
pues es una ruta que está marcada por la desaparición y por la muerte, ¿no? de personas, digo, en general, pero la migrante en específico, con muchísimas violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que buscaba este proyecto fue crear, que el Comité Internacional de la Cruz Roja va a crear una publicación que va a ser un modelo para hacer morgues, para construir morgues. Y la idea es que tenga una perspectiva humanista, o sea, donde se redignifique el papel que tienen las víctimas, los familiares de migrantes que están buscando pues a sus desaparecidos, o a los migrantes que ya saben que ya han fallecido, y que puedan tener espacios dignos, ¿no? Donde haya pues un mínimo espacio pues de acogida, ¿no? Si se puede decir, en esa situación, y también para la gente que trabaja ahí. Esto fue muy importante porque los alumnos, que pues nunca habían tenido este contacto, visitaron 2 morgues, se dieron cuenta de cómo es el trabajo ahí, de cómo vive la gente que trabaja en la morgue, ¿no? De todo lo que pasa allá adentro, y también de la situación de los familiares, de quienes están buscando. Entonces, bueno, este proyecto creo que fue muy importante, tiene un impacto pues importante al exterior de la universidad y también al interior, porque es una forma también de incidir, transformando la visión que como alumnos y como profesores tenemos de lo que está sucediendo afuera, y pudiendo pues, contribuir con nuestras capacidades. Otros ejemplos que se hicieron desde arquitectura también, por ejemplo, fueron remodelación de 2 albergues, uno en Tultitlán, que ese fue pues, en un terreno que no se va a poder construir, pero otro es, por ejemplo, en Tequisquiapan. Entonces, bueno, también pues para todo esto los alumnos se involucran investigando, yendo al lugar, hablando con la gente, viendo pasar el tren, estando ahí conviviendo con la gente, ¿no? Eso es parte fundamental del trabajo. Otro ejemplo es el Departamento de Comunicación, que ha hecho un trabajo desde hace varios tiempo en diferentes albergues. Uno en concreto es uno que está en Tlaxcala, en Apizaco, donde han hecho videos, por ejemplo. Entonces, bueno, para eso pues obviamente tienen que ir a hacer todo un trabajo de hablar con la gente, de entender cómo funciona el albergue, el contexto. Y estos videos tienen la intención de sensibilizar y de dar a conocer sobre todo la situación migratoria por México a través de entrevistas y de la descripción de las condiciones, ¿no? Algo también, una consecuencia, por ejemplo, de este trabajo es que los alumnos se han involucrado tanto que en uno de esos grupos se sensibilizaron tanto que ellos mismos generaron una colecta para comprar colchones y la llevaron al albergue, ¿no? Pero fue ya como una iniciativa consecuencia de esto. Otros ejemplos que les puedo dar también como desde las capacidades, desde cada una de las licenciaturas, de las carreras, por ejemplo, la carrera de diseño textil, ahí las alumnas se vincularon con el servicio jesuita Migrantes y diseñaron prendas de ropa que les ayudaran a los migrantes en el viaje, ¿no? Por ejemplo, diseñaron una chamarra que tiene como unas pinzas que se agarran, unas agarraderas, porque como ustedes se han visto películas o han leído, los migrantes en el tren se caen muy fácilmente porque pues, no pueden descansar, o sea, no pueden tener un minuto de descanso porque se pueden caer, ¿no? Y es muy peligroso. Entonces, con estas prendas pues se pueden amarrar, por lo menos detener un poco para no caerse, por ejemplo, y los protegen un poco de las condiciones climáticas también. Entonces, bueno, estas experiencias son una fuente de riqueza en la creación de capacidades, tanto para los estudiantes y las personas que nos involucramos, como para la universidad. Cada vivencia es una pequeña transformación que nos permite cuestionarnos y buscar alternativas. Nos permite situar el sentido del conocimiento que tenemos cada día en las aulas, entender para qué aprendemos y cómo lo hacemos. También nos permite responder con un sentido crítico para hacer propuestas constructivas. Por ello, el lugar donde se encuentra la universidad debe de ser parte de lo que se enseña y debe ser el primer lugar de conocimiento. Las universidades deberían de enfocar su misión como espacios de formación desde la sustentabilidad. Esto es, tomando en cuenta justamente estas condiciones económicas, sociales, políticas del entorno y trabajando con ellas, echando mano de su capital más valioso, que son pues, todos los que integramos la universidad, pero en particular sus alumnos, o sea, ustedes. Gracias. A continuación nos va a platicar un poco Gustavo Gómez Peltier. Él es del Tecnológico de Monterrey, realizó estudios de diseño industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente estudió la maestría de urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el ámbito profesional, trabajó como asistente de investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México para posteriormente ingresar a la principal empresa de investigación y desarrollo de mercados inmobiliarios de México como director de proyectos urbanos. En el año 2003 ingresa como consultor asociado a un despacho de consultoría en materia de desarrollo inmobiliario y urbano para el sector privado, gobiernos locales, estatales y la Federación. En el 2013 se integra al Gobierno de la Ciudad de México, primero como director de proyectos especiales de la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos y 6 meses después a la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México como director de las zonas de desarrollo económico y social. En el año 2014 se integra a la CEDUBI como director de las áreas de intervención estratégica, desarrollando proyectos para áreas de gestión estratégica y sistemas de actuación por cooperación. En marzo de este año se integra al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como gerente de la Dirección de Urbanismo Ciudadano para los 3 campos del Tecnológico de Monterrey en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ha sido articulista de temas urbanos para las revistas Ensamble, Arquín y Nexos. Gracias. Buenos días, muchas gracias a la UAM por la invitación, al doctor Salomón González también por la invitación y a todos ustedes por su presencia. ¿Me prestas el control de la...? Gracias. Voy a tratar de ser breve. Primero voy a explicar un poco qué es este tema de Distrito de Urbanismo Ciudadano y de qué trata un poco esto. La Dirección de Urbanismo Ciudadano se crea en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Tecnológico hace cerca de 5 años, y esto es una iniciativa que se genera después de que en la ciudad de Monterrey, como algunos de ustedes lo recordarán, hace también como 5 años, tuvo una ola de violencia y narcotráfico y demás desgracias muy fuerte. Y uno de los sucesos que ahí sucedió fue que justo enfrente del campus del Tecnológico de Monterrey, pues mataron a balazos a unos estudiantes. Y a partir de esto, bueno, pues fue un gran cisma para el Tecnológico de Monterrey, ¿no? No es fortuito. A partir de ello, bueno, pues se planteó, el Tecnológico empieza a cuestionarse cuál es su papel dentro del territorio donde se encuentra. El Tecnológico tiene 34 campus a nivel nacional, está en las principales ciudades, son campus bastante grandes, y entonces empieza a cuestionarse cuál es su papel territorial dentro del campus y a preguntarse cómo puede generarse un proceso de integración urbana entre los campus y su contexto urbano. Entonces, a partir de ello, se vuelve una de las 7 iniciativas estratégicas del Tecnológico, bueno, que son temas educativos, temas de investigación, temas de calidad, temas de maestría, y uno de ellos es el urbanismo ciudadano. Entonces, esto empieza en Monterrey hace aproximadamente 5 o 4 años, y empiezan en un proceso que más adelante les voy a platicar, les voy a enseñar un poco qué es lo que se ha hecho. Pero, bueno, a mí me toca, primero fue en Monterrey, y el segundo paso que da el Tecnológico es decir, bueno, vamos a hacer a estas iniciativas de urbanismo ciudadano y de vinculación con el entorno en los 3 campus de la Ciudad de México. Uno que es el campus de Estado de México, que está en el municipio de Atizapán de Zaragoza, ahí cerca del lago de Guadalupe. El segundo es Santa Fe, que estamos aquí a 5 minutos cuando no hay tráfico, y el de la Ciudad de México, que está en la delegación Tlalpan, al límite con la delegación de Xochimilco. Pero bueno, quiero platicarles primero un poco de Santa Fe, cómo vemos o cómo concebimos desde el Tecnológico un poco este territorio, ¿no? Bastante complejo. Pues digo, Santa Fe yo creo que no es más que el resultado de un conjunto de políticas económicas y urbanas de consecuencias no previstas, a pesar de que, bueno, en su momento tuvo todo un proceso de planeación.
al menos en teoría, pero que no necesariamente generó o tuvo como resultado lo que en ese mismo proceso de planeación se había plantado. Pero Santa Fe también es el resultado de las aspiraciones individuales y sociales de todos los grupos de población que hoy se asientan en este territorio. Se trata entonces de una construcción social fundada en la aspiración y la diversidad de quienes lo habitan como de quienes lo utilizan. Todos los que venimos a trabajar a esta zona, que realmente somos, poblacionalmente, digamos, somos mayoría, ¿no? Tenemos una población flotante superior al menos en 4 veces a la población residente que hay en todo lo que es la zona de Santa Fe, ¿no? Y es entonces, en esta condición, una de las zonas más logradas, al menos en su representación territorial del México de los últimos 70 años, ¿no? Es en este sentido que es tan difícil como fácil hablar bien o hablar mal de un territorio que representa, yo creo que mucho de lo bueno y mucho de lo malo de un país, pues de un país lleno de contradicciones como el nuestro, ¿no? Es un territorio muy segregado, donde conviven todos los niveles sociales, pues digamos que los más pobres junto con los más ricos se encuentran dentro de este territorio, ¿no? Dado lo anterior y en espera de que exista un consenso sobre ello, el reto de quienes nos dedicamos a la disciplina del urbanismo o de la planeación territorial está en plantear un modelo de ordenamiento y desarrollo territorial para la zona de Santa Fe que permita minimizar todas estas contradicciones que existen y particularmente incrementar la inclusión socioterritorial y mejorar la competitividad del territorio en beneficio tanto de residentes como de usuarios. Pero ahora la pregunta es, ¿y esto cómo se hace, no? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se reconfigura o cómo se puede plantear una reconfiguración de un espacio urbano como Santa Fe? Yo creo que lo primero es construir una idea de ciudad, construir una idea de territorio, que es Santa Fe, o que esta zona, cómo la vemos o cómo la pensamos para los próximos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y que esta idea creo que tiene que cumplir con dos premisas. Una, que sea una idea compartida, y dos, que sea una idea posible. Y para lograrlo, necesitamos plantear adecuadamente lo anterior. Debemos saber con qué contamos, cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestros aliados y qué nos hace falta y cómo podemos conseguir aquello que nos hace falta para conseguir no solo construir esta idea, sino poderla llevar a cabo. Es claro que las 4 instituciones educativas aquí convocadas tienen un peso específico sobre el territorio en muchos sentidos. Las 4, ¿no?, somos generadores de muchas externalidades, tanto positivas como negativas, y las segundas impactan clara y visiblemente en el territorio. Todas las externalidades negativas, todos los viajes que atraemos, el tráfico que generamos, los consumos que se hacen dentro del campus, etcétera, etcétera, son perfectamente claras en el territorio. Las segundas, ¿no?, las positivas, no necesariamente son tan claras. Si nosotros le preguntamos a los vecinos residentes de los campus, pues van a decir que somos el demonio, generadores de puros males, generamos tráfico, generamos ruido, generamos contaminación, etcétera, etcétera. Y si les preguntamos qué es lo bueno que estamos haciendo, pues prácticamente nos van a decir que nada o muy poco, ¿no? Entonces, nuestro reto consiste en que las capacidades que como instituciones tenemos para generar conocimiento, para investigar, para innovar, se expresen en el territorio que estamos compartiendo. Y si no lo hacemos ahora,
cuándo lo vamos a hacer, y si no lo hacemos nosotros, pues quiénes lo van a hacer. Esa es la otra gran pregunta que tenemos. Bueno, les quiero enseñar un poco de qué va este tema de distritos de urbanismo ciudadano. Lo planteamos primero como un modelo de gestión del desarrollo. Nosotros estamos convencidos de que el tecnológico y las otras instituciones son agentes emprendedores de políticas públicas por su capacidad para ser un integrador multidisciplinario de ideas y objetivos, de detonar y orientar la participación ciudadana, así como para la construcción de valores que nos permitan generar políticas públicas, liderarlas e impulsarlas. Es decir, no se trata solamente de un tema de planeación, sino creo que se trata sobre todo un tema de gestión territorial o de operación del territorio. Igualmente, o sea, Santa Fe, cuando fue planeado a finales de los años 80 y a principios de los años 90, pues planeado estaba, pero los resultados, como vemos, no son lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque no hubo un modelo de gestión. A lo mejor hubo durante un tiempo en lo que era servicios metropolitanos, que fue el agente del gobierno de la ciudad en aquel entonces para el desarrollo e implementación, pero después esta gestión evidentemente se perdió, ¿no? ¿Cómo lo vemos o cómo estamos pensando planear esto? Básicamente hay 5 líneas de actuación, ¿no? Uno, que es la estructura urbana, es decir, el ambiente construido. 2, el capital social, el ambiente no construido. Las capacidades institucionales de todos los que ocupamos este territorio, y las oportunidades de financiamiento, es decir, con qué se va a pagar este tema, ¿no? Hay una visión del distrito que hay que hacer, ¿no? Esta idea de las que les hablaba, esta idea de ciudad, esta idea de territorio, que nos permite tener un tema de ordenamiento del desarrollo, y hay 3 líneas estratégicas: el desarrollo urbano, la movilidad, el transporte, el capital social y los mercados locales. Los mercados locales nos referimos a los temas económicos que suceden en el territorio, que particularmente aquí, bueno, son sumamente importantes, por lo que toda la parte corporativa y comercial de Santa Fe representa, no solo para esta zona, sino para la ciudad e incluso para el país. Hay una parte importante del Producto Interno Bruto Nacional se genera dentro de la zona de Santa Fe, dado que aquí están los principales corporativos de las principales empresas transnacionales, y bueno, esto, si analizamos la facturación que se genera en el territorio, nos daremos cuenta que es muy importante, ¿no? Y bueno, los proyectos estratégicos que hay que definir, ¿no? Cuáles son esos proyectos y la ejecución de esos mismos, ¿no? Con la gestión institucional, los equipamientos, los servicios urbanos, en temas de empleo, en temas de redes de producción y en temas de mejoramiento comunitario, y bueno, y los beneficios esperados, bueno, el posicionamiento institucional, un modelo educativo al interior del TEC, digo, esto es más hacia el interior, la atracción de talento y la revalorización de los activos. Pero un poco les quiero enseñar cómo empezó este proceso en Monterrey. En Monterrey empezaron hace prácticamente 5 años. Aquí lo que vemos es la zona metropolitana de Monterrey, y la mancha azul que vemos es la zona central de la ciudad, ¿no? Es donde se encuentra el campus. De 1980 a 2010, la zona metropolitana de Monterrey duplicó su población, pero quintuplicó su mancha urbana. Es decir, el modelo que vemos en todo el país, bueno, pues Monterrey no es la excepción, pero bueno, así es un poco como está planteado el tema. Y lo que se hizo en Monterrey fue plantear, en Monterrey se llama Distrito TEC, aquí se va a llamar probablemente Distrito de Urbanismo Ciudadano, pero se planteó un polígono que incluye 24 colonias, 8.850 viviendas, 16.900 habitantes y que compone 452 hectáreas. Lo que vemos en azul marino, esto tiene un señalador, sí. ¿Dónde está? Esto que vemos en esta parte hasta acá, todo esto es el campus del Tecnológico de Monterrey,
Y bueno, cuando el campus se instaló ahí, no había absolutamente nada, ¿no? Era un terreno muy lejano, era un terreno como en la Luna, ¿no? Y regalaban terrenos en la Luna. Entonces, pues ahí se instala el campus, estamos hablando de principios de los años, mediados de los años 60, y posteriormente la expansión urbana fue rodeando a este campus y lo hizo principalmente con una zona industrial que está en la parte norte, y básicamente un tema habitacional dentro de la zona, ¿no? Que tenemos un proceso de despoblamiento, ¿no? Muy importante, y vemos que tenemos una densidad realmente muy baja, de 38 habitantes por hectárea en esto. Siempre digo que hay más densidad en un taxi de la ciudad de Monterrey que en esta zona, ¿no? Entonces, básicamente una zona despoblada, pero tenemos un campus sumamente activo, ¿no? Con muchísimos alumnos, tenemos cerca de 8,000 alumnos en ese campus, el 50% de ellos son gente que viene de otros estados, de otras localidades, es decir, es un campus muy activo y muy vibrante. Y este es el campus donde el 50% de las 54 hectáreas se encuentran subutilizadas. Vayan por ellas. Bueno, aquí no sé por qué no se ve, pero bueno, hay un plan maestro, que desgraciadamente no sé por qué no se copió, pero bueno, ¿qué ha pasado rápidamente? Y luego lo platicamos más adelante. A partir de que se anuncia el proyecto del Distrito TEC en Monterrey en el año 2013, realmente, bueno, primero hay un tema de aprovechamiento de ese campus, ¿no? Hay un plan maestro al interior, donde uno de sus principales objetivos es abrir el campus. Es decir, cuando sucede este tema de violencia y todo este tema en la ciudad de Monterrey, lo que hace el campus es cerrarse, ¿no? Aumenta sus bardas, pone más policías, básicamente casi abre una zanja, pone cocodrilos, pirañas, se refuerza de una manera muy importante, pero se dan cuenta que ese no es el camino, que el camino es justamente al revés. Hay que abrir el campus al territorio, hay que abrirlo a la sociedad, y hay que empezar a tirar esas bardas y esas murallas del campus y empezar a permear, y entonces sí generar temas de mayor inclusión, de inclusión social, y eso es uno de los objetivos del plan maestro, que no se ve en el slide anterior, pero volcarse hacia afuera, es decir, que el campus no solamente se abra, sino que los edificios volteen hacia afuera y empiece un proceso de regeneración. Cuando se anuncia esto, en 2013 empiezan a suceder y se empiezan a promover distintos proyectos. Aquí hay 963 millones de dólares hasta ese momento en inversiones, en proyectos dentro de la zona, en proyectos de vivienda, en proyectos de oficinas, en proyectos de distinto tipo. El propio tecnológico ha invertido bastante dinero en este tema, y bueno, para no abusar del tiempo y platicar más adelante, con esto me quedo. Gracias. Muchas gracias. Entonces continuamos con la presentación de la maestra Emma Cecilia Barraza Gómez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural y actualmente cursa el doctorado en Urbanismo por la UNAM. Se ha desempeñado como coordinadora académica del Colegio de Arte y Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana y como subdirectora de Desarrollo Comunitario en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Imparte clases sobre teoría del patrimonio cultural, material e inmaterial en la UNAM dentro de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. En los últimos años ha estado desarrollando proyectos de corte comunitario y vinculación social relacionado a temas de memoria e identidad urbana, desarrollo local urbano y medioambiental, colaborando con diversas instancias educativas y culturales como la Universidad Iberoamericana y actualmente con la UAM Coajimalpa. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, he estado en los últimos tiempos trabajando aquí en la UAM haciendo un trabajo de diagnóstico principalmente. Les voy a platicar un poquito, sobre todo me interesa
¿Cómo es para acá? Sobre todo me interesa un poco ir hilando lo que ha ido sucediendo a lo largo de un año y cacho que tenemos trabajando en el área de vinculación con Jesús Vera, sobre todo para demostrar que es importante considerar que el trabajo que se hace de vinculación en las zonas urbanas, digamos, y en este caso en la zona de Coajimalpa, pues no son hechos aislados, ni siquiera son como ocurrencias o ¿no? cosas que se nos han ido viniendo a la cabeza, sino que forman parte o han intentado formar parte de toda una estructura de trabajo vinculado, ¿no? que arranca justo con un análisis, un diagnóstico socioterritorial que se hace a lo largo de un año del 2015, con la idea de que la universidad autónoma que venía llegando, pues no tenía mucho tiempo, empiece a conocer y a caracterizar de manera general la zona en donde está sentada. En ese sentido, sí, se determina un poco arbitrariamente quizá como unos 5 kilómetros, lo hicimos justo no es un trabajo aislado, ha sido un trabajo como de mucha vinculación con gente de la propia universidad, como con Salomón, tomamos decisiones ahí un poco arbitrarias, pero nos sirvió para ir justo diciendo, bueno, pues cuáles son las zonas de influencia, la zona de influencia que podríamos considerar para la universidad y en ese sentido pues nos interesaba, por un lado, conocer la zona y por otro lado, ir desarrollando eventualmente un programa de vinculación con el área que tuviera justamente no solamente la visión académica, sino también una vinculación social, una vinculación empresarial, una vinculación institucional. En ese sentido, pues se empezó a trabajar un primer diagnóstico, el cual coordiné, en donde se empezaron a encontrar algunos de los datos. Aquí, por ejemplo, en esta lámina, digo, el propósito del estudio fue conocer las características generales y guiar las primeras acciones, ¿no? Nos interesaba sobre todo caracterizar el territorio en términos generales, detectar aquellos informantes locales y sobre todo grupos organizados. Pensábamos desde un inicio que la universidad podía trabajar siempre y cuando hubiera actores del otro lado queriendo dialogar con la universidad. Y en ese sentido, de manera paralela, fuimos construyendo algo muy importante que ha sido, y es justo como ir reuniendo un primer acervo documental sobre el área, ¿no? Hay mucha información sobre la zona, pero de pronto sí nos encontrábamos como que estaba muy fragmentada, muy dispersa, había no actualizada, de hecho sigue habiendo poca información actualizada, y bueno, pues empezamos a trabajar, buscamos grupos justo organizados, movilizados y sobre todo motivados para trabajar a favor de las comunidades, y en ese sentido era el territorio muy grande, decidimos hacer un primer perímetro que le llamamos el perímetro 1, que tenía justo un aproximado de 5 kilómetros, y desarrollamos un diagnóstico de corte cualitativo, principalmente justo con una aproximación social comunitaria. Decidimos no solamente fragmentar el territorio, digamos, a nivel político, territorial, no solamente trabajar con el área, con la delegación Coajimalpa, sino también considerar la delegación Álvaro Obregón, sobre todo considerando las zonas que es una región cultural, se podría decir, no podríamos, digamos, como delimitar al pueblo de San Mateo respecto al pueblo de San Bartolo, por ejemplo, que son dos delegaciones, pero al final hay una proximidad que los hace muy, muy, muy próximos en muchos sentidos, ¿no? Entonces trabajaron en 10 puntos testigos que fueron justo de Álvaro Obregón, sobre todo nos enfocamos a los pueblos urbanos, que es San Bartolo Ameyalco, ¿no? Santa Rosa Xochac, Santa Fe Pueblo, y retomamos también una colonia popular que había quedado dentro del polígono de corporativos, que en este caso pues, es la colonia Carlos Amadrazo, con unas peculiaridades bastante interesantes de historia, de resistencia, digamos, dentro de la zona de corporativos. En la delegación Coajimalpa trabajamos en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, San Pedro Coajimalpa, y también estuvimos acercándonos de manera también como muy interesante justo como al trabajo de la cooperativa de vivienda Palo Alto, que para todos pues es una referencia muy interesante de organización y de trabajo comunitario. Incluso nos interesó, digamos, aproximarnos a un pueblo del municipio de Huixquilucan, que es Santiago Yancuitlalpan, que está cruzandito también, pero que tiene como toda una región que se incide, ¿no? En los cruces, incluso en las movilidades. La gente viene a la universidad hasta acá, aunque sea del Estado de México, pero a nivel organizativo sí tenía peculiaridades distintas porque, bueno, pues pertenece al Estado de México y no es una delegación, sino un municipio, etc.
Bueno, entonces en cada uno de estos lugares realizamos una especie de monografía breve, nos interesaba hacer una especie de viñeta que incluía información referente, por ejemplo, a orígenes y antecedentes del lugar, descripción general sobre las organizaciones locales, las autoridades y la vida social interna, y algunos de los temas frecuentes que la gente hablaba respecto a sí mismo, pero que de pronto se volvían también problemáticas del territorio. También nos interesaba detectar dónde estaban sus recursos humanos, económicos, incluso los infraestructurales, con las que las comunidades se desarrollaban al interior a nivel comunitario, festivo, incluso económico. Los resultados de este primer ejercicio, que en realidad fue un ejercicio, se tuvo que hacer como muy rápido porque se hizo como en 5 meses, algo así, fue muy interesante, pero lo que fue más interesante es que nos permitió ver que era muy compleja la zona, ¿no? Y que en realidad necesitábamos seguir trabajándola, necesitábamos seguir abordando los temas con mayor profundidad, y por otro lado también nos parecía que era muy importante ir considerando las temáticas de manera transversal, porque una de las preguntas en este primer diagnóstico se refería a de qué manera la UAM podría vincularse. Entonces era una lista infinita de temas, ¿no? Entonces considerábamos que había muchas problemáticas y muchas demandas que podían ser similares a lo largo del territorio. Entonces hicimos una especie como de selección de 4 grandes temáticas que son justamente estas, ¿no? En un segundo momento hicimos ahorita voy a comentar, hicimos un segundo diagnóstico, justamente hicimos una especie de selección temática sobre los criterios de la prioridad de la gente que hablaba, lo hicimos una especie como de jerarquía sobre las recurrencias, sobre ciertas temáticas, sobre ciertos problemas, y decidimos lanzarnos a hacer una segunda fase de diagnóstico con 4 grandes temas que tenía que ver con la planeación, el desarrollo urbano obviamente, con el tema del medio ambiente, con el tema de la movilidad, y aunque no había salido de manera como muy evidente, pero nos interesó trabajar el tema de educación, porque lo que sí surgía mucho era la parte social, la inseguridad, y justamente como un problema asociado a los jóvenes y a la falta de oportunidades en la zona. Entonces considerábamos que más bien no teníamos la capacidad para trabajar el tema social, sino más bien dónde estaba el origen, y era justo como las oportunidades educativas y laborales de la gente, de los jóvenes del Poniente. Y de ahí quizá, empezábamos a encontrar como un primer origen de problemáticas sociales que después vendrían, ¿no? Bueno, después de esta segunda fase diagnóstico, de este primero que entramos al segunda fase de diagnóstico, se llevaron a cabo, se llevó a cabo esta segunda fase simplemente para comentar cómo se trabajó mucho a nivel de campo, pero también se trabajó a nivel documental. Se trabajaron con líderes, con gente muy especialista fuera y dentro de la universidad sobre las temáticas, pero también se trabajó con entrevistas a funcionarios de gobierno, por ejemplo, a nivel delegacional, a nivel metropolitano, incluso a nivel federal, por ejemplo, gente de agua, gente de SEDEMA, gente de la delegación. Nos interesaba cada uno de estos temas, por lo menos, digamos, a nivel funcionario, si había política pública, digamos, que estuviera dirigida, que iba a estar dirigida a la zona, a una serie de organizaciones sociales que están vinculadas, que no forman parte de los pobladores propiamente, pero que sí están haciendo red, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, que tiene ya mucho tiempo también trabajando en la zona, en fin, ¿no? Como que en realidad tratamos justo como de abarcar en términos muy generales lo que se estaba haciendo, quiénes eran los actores vinculados y quiénes eran los pobladores que estaban ahí viviendo. Bueno, entonces, justamente una serie de los temas que surgieron, que también nosotros pudimos hacer una especie de enlistado grande de los más importantes, porque eran muchos, fue pues estos que estoy poniendo acá, que era una demanda urgente de revisar el programa delegacional, sobre todo de Coajimalpa, que tiene 20 años ahí sin poder ser actualizado por problemáticas de tipo político, social, etcétera. Justamente pues estaba el proceso de la revisión del plan de manejo del Desierto de los Leones, que como decía Flor, hay un consejo que preside la UAM ya desde hace un tiempo y que se sigue trabajando con un grupo muy, muy particular de muchos actores institucionales, pero a nivel, digamos, de pobladores había siempre mucha demanda por
detectar la ubicación, capacidad y calidad de agua, por ejemplo, de los manantiales, de los ríos, de los escurrimientos. La gente quiere saber mucho sobre sus propios territorios. Eso sucedía también con el tema de las barrancas y sucedía con el tema de los bosques. O sea, en temas de agua, de barranca, de bosques, bueno, pues que todo está muy vinculado. La gente quería saber cómo estaba, sobre todo como una mirada experta de cuáles eran los aprovechamientos que podrían suceder. También había una demanda, sigue habiendo una demanda muy, muy, muy fuerte respecto a apoyarlos a la revisión de los impactos ambientales, urbano y social por la construcción del tren interurbano, que toca a todas estas comunidades en modalidades distintas. Digamos, la gente de San Lorenzo Acopilco tiene una demanda muy específica sobre el paso del tren, pero luego la gente del pueblo de Santa Fe tiene otra y luego la gente de Observatorio tiene otra. Entonces, en toda la ruta nosotros estuvimos trabajando con grupos organizados y bueno, entendiendo cuál era el problema, dónde estaban ellos, digamos, como teniendo la mayor resistencia respecto a este paso del tren. Y justamente también había una demanda, no era tan expresa, pero sí lo considerábamos, que la gente tenía que estar mejor capacitada, que tenía que aprender más, que tenía que tener, digo, a todos los niveles, no solamente los jóvenes, sino adultos incluso, ¿no? De conocer de cómo hacer algún tipo de, como de reciclajes o cómo poder organizarse incluso, ¿no? Como que también pedían, oigan, es que ayúdenos un poco a organizarnos, ayúdenos a hacer prioridad nuestros proyectos o nuestros problemas. Bueno, después de eso, de ver todos estos temas que ahí Jesús está presente, decíamos, bueno, ¿por dónde entramos? Por lo menos decidimos varias cosas. Una, que la UAM no contaba para nada con la capacidad suficiente para atenderlos a todos, ¿no? Y que debíamos realmente de crear una propuesta transversal para la zona de influencia, considerando justo las capacidades de la universidad y las vocaciones, ¿no? Que en un sentido es justo la generación de conocimiento, impulsar la educación, yo creo que no solo la formal, sino también la no formal es muy importante, y difundir la cultura. En un segundo término, sabíamos que cualquier actividad que emprendiéramos desde la universidad no podíamos hacerlo solos, sino teníamos que tener el apoyo, pues, de los vecinos, y si no había manera, digamos, ¿no? de poder seguir trabajando. Y por otro lado, que también la universidad tenía que tener siempre muchísimo cuidado por no trabajar de manera, digamos, excluyente ni discriminatoria. Hay muchísima sensación de que es que la UAM trabaja con unos y no trabaja con otros, atiende a los del tren pero no atiende a los de tal. Y entonces, claro, entras y generas más problemática social la universidad. Entonces no tenía caso, había que tener mucho cuidado con qué grupos, por qué sí, por qué no, como una política institucional incluso muy definida para poder trabajar en territorio. Bueno, entonces lo que estuvimos trabajando, bueno, fue justo en la medida en la que nosotros proponíamos si se aprobaban o no trabajar con los proyectos. La gente estaba muy inquieta porque ya nos habíamos acercado, ya les habíamos preguntado, ya habíamos abierto una expectativa. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer un taller con ellos mismos. Había mucha gente que nos hablaba, que nos pedía apoyos, pero decíamos, a ver, mejor, más que atenderlos ustedes, ¿por qué no vienen, los invitamos, abrimos un espacio en la universidad y desarrollan, no solamente hacen la demanda y la queja, sino las propuestas? Nos interesaba, por eso hemos hablado sobre la importancia de que ellos vayan trabajando y vayan avanzando en lo que les interesa. Hicimos este taller que se llamó Experiencias y Proyectos Medioambientales de los Pueblos y Colonias del Poniente. Y bueno, pues nos encontramos, digamos, con proyectos muy interesantes, por ejemplo, Santa Rosa Xochac, justo que comentó Flor, a la gente del, bueno, pues es el representante de los bienes comunales, ¿no? Que tienen ellos un centro de sustentabilidad. Vino también una persona de San Pablo Chimalpa que a hablar sobre la conservación y regeneración de los bosques. Aquí, digamos, no obviamente son todas las presentaciones, pero es un ejemplo de cómo venían, hablaban y ellos mismos armaban una propuesta de lo que querían hacer, ¿no? ¿Cómo está su propuesta de conservación? ¿Por qué hacer una cosa? ¿Por qué? Entonces, no era una idea que, claro, que aquí un saber experto puede vincular y mejorar, pero de ellos surgía la propuesta. Vino gente justamente el señor Felipe Ambriz de Acopilco, ¿no? En donde hablaba sobre una experiencia anterior muy buena, en donde se había logrado que el sistema de aguas no entrara a canalizar, a entubar uno de sus manantiales, con apoyo de la gente del agua Iztapalapa. Entonces quería justamente con esa memoria volver a incidir en que ahora con el paso del tren no volvieran
afectar sus manantiales. Vino la gente de San Bartolomé de Alco para hablar sobre qué había sucedido a raíz del conflicto del agua en el 2014. Ellos se habían vuelto a reorganizar de manera muy, muy fuerte, sacaron a las autoridades delegacionales y empezaron a tomar decisiones con una lógica de autonomía interesante y con muchas necesidades, obviamente, de apoyos. También vino gente del pueblo de Santa Fe a hablar. Ellos estuvieron trabajando justo con la Ibero un avance, una propuesta de rescate de la barranca del río Tacubaya. Entonces, bueno, pues había como una serie de propuestas. Vino otra persona de San Bartolo, que tienen grupos grandes de comunidades, no solo de la Ciudad de México y del Poniente, sino de todo el país, que han estado realizando foros de agua en contra de la ley de aguas, ¿no? Cómo están organizando, como defensa del territorio, etcétera. Entonces, bueno, pues en realidad esa propuesta, ese evento fue muy interesante. Voy rápidamente nada más a decir, me parece que el hecho de que la UAM haya abierto la puerta a sus pobladores fue fundamental, ¿no? Creo que lo primero que se tiene que hacer con el trabajo en vinculación es generar un vínculo de confianza, y creo que se logra con una apertura de la universidad, ¿no? Fue muy positivo que la gente, en lugar de venir a pedir y a solicitar, hiciera una propuesta. Creo que también cambió un chip en ellos mismos, articula una idea y hace una propuesta. Luego también fue algo muy interesante, por ejemplo, que gente de Acopilco, que vive muy lejana, de pronto se viera con gente de San Bartolo y dijeran, nos interesa el mismo tema, que es el agua, ¿no? Y estamos compartiendo un territorio que es el Poniente, y que son, digamos, problemáticas que tenemos que empezar a resolver de manera vinculada. Y entonces esa generación de una red, de una primera red de observarse como pueblos del Poniente, fue muy importante. También es cierto, ¿ya? Bueno, sí, nada más quería decir un poco, bueno, pues que hace falta que se les apoye. Tienen apoyos muy limitados, y también ha habido, digamos, no tanta recepción de pronto por parte de algunos investigadores, ¿no? Como seguir apoyando estos proyectos. Y bueno, pues en la segunda parte que tenemos una propuesta para darle seguimiento a estas demandas, que justo nada más insistir en que es todo un proceso de un proceso largo de la vinculación, ¿no? Bueno, entonces continuamos con la siguiente parte de la mesa, que es abrir el foro a todos los demás, si tienen comentarios o preguntas. Además de abrir el foro a sus espacios, me pidieron que tratáramos de hacer una dinámica por si no nos da tiempo de avanzar más, y es que les voy a pasar unos post-its por si tienen ideas sobre cualquiera de tres temas. Uno sería sobre las causas de las problemáticas que están sucediendo en la zona poniente. Otra sería, y de la vinculación misma con la zona poniente. Otra sería sobre áreas de oportunidades. Si ven áreas de oportunidades, pues también marcarlas. La idea es que al final recuperamos los post-its y tratamos de organizar esta información. Y también si tienen propuestas, ya sea concretas o difusas, de cómo poder incidir en esta vinculación con el área. Entonces, la idea es que tengamos estas dos dinámicas más o menos al mismo tiempo: la participación de ustedes verbal o también por escrito en los post-its. Listo, adelante, Aquavi. Gracias, pues a mí me pareció muy interesante la presentación y la propuesta que hace Cecilia Barraza. Justamente parte de este conocimiento, primero acercamiento a la zona, y se ve la complejidad que hay, el diferente tipo de actores y formas en las que se puede eventualmente incidir, y que no es tampoco tan fácil y mecánico. Entonces me pareció muy, muy interesante esto. A mí me gustaría saber, ¿qué pasó con esto? O sea, sigue, yo creo que esa es la ruta que debían seguir todas las universidades de la zona, y seguir en este esfuerzo para seguir vinculándose y conociendo las demandas de la gente. También me parece interesantísimo que partan de las propuestas de la gente y no llegar uno desde un saber supuestamente experto con una propuesta que a lo mejor no sirve para nada o mucho,
para lo que quiere hacer la universidad. Entonces sí me parece que es un ejercicio muy interesante de vinculación que sí plantea a la población al centro de la preocupación y la universidad como un colaborador, ¿no? En insertarse en esta dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo va siguiendo esto? ¿No sigue? ¿Cómo se podría seguir impulsando este tipo de acciones y de estudios y eventualmente pues generar una red con lo que también ya se hace en este sentido en las otras universidades de la zona? Pues, no sé, ¿cuántas manos más allá arriba? Ok, mejor primero abrimos las preguntas y los comentarios y luego regresamos todas para acá para que sea un poquito más eficiente esto. Sí, bueno, buenos días. Me parece que fue una mesa muy interesante porque de alguna manera se detalla qué está ocurriendo en este territorio compartido por las 4 universidades y cómo en este territorio existen diferentes actores sociales, cómo las universidades llegamos a este territorio en donde estaban ya las comunidades ancestrales y por otro lado los grandes corporativos. Entonces mi pregunta, o más bien comentario preguntaba en este sentido. Primero, en la ponencia de Gustavo, me pareció muy interesante la propuesta que tienen de conocer el territorio. Nosotros trabajamos desde la perspectiva socioterritorial y para nosotros fue muy novedoso empezar a trabajar este tipo de temas, ¿no? Creo que la zona presenta una serie de características de justicia espacial, de segregación espacial, en donde sí sería muy importante ver cuál ha sido la función de las universidades que llegamos a esta zona, cómo nos hemos convertido en este foco de atracción, pero también que hemos generado una huella ambiental muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a los vecinos, depende de qué vecinos, ¿no? Porque eso es también muy importante, depende de qué actores y a qué actores te refieras. Si tú les preguntas a los vecinos, obviamente de un poder socioeconómico muy fuerte, qué impactos positivos puede tener las universidades en la zona, como tú dices, posiblemente será ninguno. A mí me parece que sería interesante y en este sentido abrir los espacios, incorporar toda esta visión que nos está dando Ceci, ¿sí? Porque creo que son factores y actores fundamentales que conocen la zona, que tienen costumbres, que tienen formas de trabajar el territorio, que son muchas veces adversas a los otros actores sociales que llegamos después, ¿no? Pero también, y esto es algo muy importante que no debemos olvidar, que el territorio incluye una diversidad de actores y que muchas veces la UAM, y lo digo en muy buen sentido, la UAM olvida a los otros actores. Y no podemos olvidarnos de las grandes empresas, de los corporativos, que son parte también de este territorio. Entonces, sí me parece interesantísimo la forma en cómo hay visiones distintas sobre el territorio, donde lo que se está jugando es precisamente esta justicia socioespacial, donde cada actor tiene como una visión distinta del territorio, ¿no? Entonces, me gustaría a lo mejor que de estas dos partes, incluida la Ibero y obviamente qué se podría hacer, pensar en cómo sentar a una mesa, ¿sí?, a negociar, a platicar lado a lado, a encontrar puntos de acuerdo entre esta diversidad de actores, ¿no? Porque unos no podemos negar a los otros. Están las comunidades base, están los empresarios, están las universidades y todos compartimos este territorio. Entonces, ¿cómo lograr lo que yo en algún momento, en términos muy teóricos, llamo la gobernanza territorial, ¿no? Y dentro de esto, que me parece un factor fundamental, lo que destaco de las exposiciones es este factor de la sustentabilidad, o sea, cómo hacer que este territorio, en la visión más amplia de la sustentabilidad, pueda tener esta visión ambiental, esta visión de la equidad, de la justicia, de no
no esta disparidad económica entre un sector y otro, ¿no? Sé que es una labor titánica, ¿no? Pero precisamente desde las universidades se pueden ir impulsando ideas que vayan reduciendo este gap entre los diferentes actores que componemos este territorio. Entonces, un poco es la pregunta, ¿no? Salomón. Bueno, sí, efectivamente coincido, es muy enriquecedora las 4 ponencias. Creo que a mí me interesa mucho entender cómo hacer mejor la vinculación a partir de diferentes experiencias. O sea, y creo que aquí podemos ver varias cosas. Por ejemplo, el caso Ibero, que nos muestra su acción en la Ciudad de México, pero también en Chiapas o en otras regiones, nos recuerda que la vinculación de las universidades o sus áreas de influencia es multiescalar, ¿verdad? O sea, aspiramos a tener un impacto internacional en la investigación o en la educación, traer gente de lugares muy lejanos, pero también creo que, y creo que coincidimos todos los campos, todas las universidades, no ser una isla en nuestro entorno inmediato. O sea, tenemos que tener un impacto inmediato, si no sería una deuda pendiente. O sea, el decir, bueno, llevas 30 años y ¿qué sabes o qué has hecho con los 100 metros alrededor o los 500 metros alrededor de donde estás? Entonces, sin embargo, tenemos un efecto multiescalar. O sea, la UAM Coajimalpa sí se puso como objetivo la zona de influencia, pero no hay que olvidarse que puede jugar, como lo hacen el TEC, la Ibero, otras universidades, a diferentes escalas, y eso a su favor, o sea, como estrategia. También creo que nos deja ver visiones diferentes de la intervención o de la vinculación. Podemos ser de una visión asistencialista o de ayuda, una visión tecnócrata, de técnico, o una visión sociopolítica. O sea, estoy quizás extrapolando, yo creo que nadie ignora a las otras dos, pero podemos, por ejemplo, el enfoque, y lo hemos platicado con Ceci, reconoce todo el juego político de los actores que estén ahí, que no hay que considerarlos como inocentes ovejitas o palomitas, que tienen su agenda y sus intereses que pueden ser contradictorios. Entonces, eso nos lleva a un punto muy espinoso, y son preguntas que para mejorar nuestra vinculación tenemos que aprender de cómo lo hacen otras instituciones y también saber los recursos que tenemos. O sea, una persona o 3 de una universidad dedicada a hacer la vinculación, pues no son los recursos suficientes. O sea, se requiere, y eso me gustaría saber, el caso, por ejemplo, de la Ibero, todo este proyecto enorme que tienen, con qué recursos tienen, o sea, cuánto personal, qué perfil del personal, qué alianzas tienen, o del TEC, por ejemplo, ¿no? Ahora hay una pregunta interesante porque es asociado a lo sociopolítico, en el asunto del poder, y por la situación por la que vive o pasa México, hay el asunto riesgo o los protocolos de seguridad. O sea, puedo ir desde, la primera pregunta es, ¿qué postura política debe tomar la universidad? Nos obligan a veces a tomar postura, a no ser neutros, ¿verdad? Y tener una postura ante 2 o 3 grupos, con el gobierno o en contra del gobierno, o a favor de un grupo o a favor del otro grupo. O sea, es una postura complicada. ¿Y qué postura? Ese es desde el punto sociopolítico. La otra es, habrá territorios, quizás de la misma ciudad o fuera de la ciudad, en donde intervenir implica protocolos de seguridad por la situación de riesgo, de peligro que se tiene. Entonces, básicamente, creo que la vinculación es una dimensión de las universidades que requiere mucha reflexión, mucha innovación sobre estas visiones que yo decía, asistencialista, muy técnica o muy política, la mezcla de las tres, qué postura política tener como universidad,
porque no somos neutros, o sea, jugamos un papel en esto. Y en el caso particular de nuestra realidad, en asuntos de seguridad y todo esto. Eso es como pregunta. ¿Habría más? Adelante. Bueno, me gustó mucho la mesa. Quisiera un poco agregar a lo que están diciendo los compañeros. Yo de repente tengo la impresión de que las universidades tenemos la intención de hacer cosas, estamos haciendo cosas de manera desarticulada. Algunas tienen una incidencia muy positiva. Me parece excelente que se haga un diagnóstico y que cuando menos nos comuniquemos para saber qué estamos haciendo cada uno, para ver cómo se puede mejorar esta vinculación. A mí algo que me parece preocupante es que, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, con todos estos corporativos y estas instituciones que están asentadas en el lugar, son instituciones y lugares que tienen la capacidad económica para que aquí se lleven a cabo muchas de las innovaciones que a lo mejor en otras partes de la ciudad es difícil que se lleven a cabo. Yo me imagino, por ejemplo, instituciones que tengan emisiones cero, ¿no? Yo que voy a hablar del tema del agua el viernes, pues muchos de los edificios y corporativos aquí tienen plantas de tratamiento y entonces eso debería de minimizar el impacto en el tema del agua. Pero por lo que está sucediendo con muchos de los corporativos aquí es que para minimizar sus costos, en lugar de minimizar sus impactos, están comprando agua de pipa, creando mercados irregulares del agua. Entonces, ese tipo de cosas debiéramos de estar también incidiendo en esos corporativos para sensibilizarlos respecto a cómo debemos de responsabilizarnos los que estamos aquí para minimizar esos impactos. Hay un colega también que va a estar el viernes, que lo he escuchado y me parece totalmente lógico. Él lo que dice es que las instituciones justamente se tienen que hacer responsables de todo el impacto y el proceso, y entre eso está la gente a la que traen, ¿no? Y entonces el tema del tráfico no es una cuestión individual, es una cuestión de los lugares que atraen, o sea, las instituciones y las empresas que están atrayendo a todos esos, a todas esas personas. Entonces debería de haber algo muy sistematizado en donde pues, todos los alumnos que vienen a la UAM, a la Ibero o al TEC están incidiendo en la calidad de vida, en el tiempo, en la calidad del aire de la gente, y qué están haciendo las instituciones para minimizar esos impactos. Y bueno, está por el otro lado lo que pasa con las comunidades, que ya pues estamos trastocando sus costumbres, sus reglas, y que a lo mejor ahí debemos de ser muy cuidadosos desde mi punto de vista de no de tratar de evitar confrontaciones. Me parece que a veces lo que puede suceder es que se radicalizan algunas posiciones, otra vez hablando del tema del agua. Es muy fácil de repente llegar con discursos a veces muy radicales cuando realmente lo que necesitamos son puntos de encuentro, tratar de generar un lenguaje que reduzca estos conflictos, ¿no? Y que realmente nos ayuden a buscar soluciones, porque pues finalmente, desafortunadamente, a estas comunidades ya les llegó la civilización, o ya les llegó la urbanización, y entonces hay que hacer ajustes y hay que hacer cambios, ¿no? Gracias. ¿Habría más comentarios del público? Ok, entonces pasaríamos con los comentarios de la mesa. ¿Les parece si lo hacemos en el orden inverso? ¿Sí? Adelante, Cecilia. Bueno, pues Aquavi preguntaba sobre el futuro.
bueno, pues en realidad lo que hemos decidido, lo que hemos estado pensando es justo como pensar que los recursos son pocos, ¿no? De pronto justo como que hay que tener, digamos, muy racionalizado qué se tiene que hacer, pero que también es cierto que la gente demanda de pronto mucho, sobre todo en términos de saber más sobre sus territorios. Entonces, una de las propuestas que tenemos es justo como ir generando procesos de conocimiento colectivo, ¿no? Desde la universidad y con las propias comunidades, un proyecto ahí que tenemos ahí pensando, que lo comentó también Flor, que es un catálogo de los recursos, de lo que tiene la gente. La gente quiere saber cómo está su bosque, si está degradado, si el agua, si dónde está, si tiene muchas de... Entonces hacer equipos de trabajo, pero en colectivo, porque también ellos saben perfectamente dónde está su manantial y saben perfectamente que hay un tiradero, un basurero al aire libre. Y también saben, o sea, no solamente ellos saben que necesitan mayor información, sino también tendrían que saber en gran medida cómo poder empezar a resolverlos desde ellos. Y la universidad como una especie de coadyuvante. Es un proyecto que nos parece que también podría ir escalándose a nivel, digamos, como muy territorial micro, pero que puede ir escalándose en los diferentes territorios, pero también en la región. Ahí hay un proyecto que luego si quieren se los puedo mostrar, pero ahí me puedo vincular justo con lo que comentaba Salomón, porque me parece que en términos de medio ambiente es muy interesante. La gente efectivamente quiere saber qué sucede con su manantial, pero al final de cuentas ese manantial a todo mundo provee de líquido, de agua, el bosque. O sea, en realidad creo que tocar el tema de medio ambiente, pero no medio ambiente solamente en un tema así como ortodoxo de que déjalo quieto, sino justo como los servicios medioambientales que le llaman hoy, de qué manera puede funcionar para resolver temáticas, digamos, a nivel de territorio, pero también resolver temáticas a nivel de la ciudad metropolitana, regional. O sea, la Sierra de las Cruces, que es en realidad la zona donde está inserta la universidad, pues provee de una serie de servicios ambientales a la ciudad de México, pero también a la parte de Toluca, o sea, en realidad son de los dos lados. Entonces creo que trabajar ese tema nos permite trabajar muy en lo micro, pero también incidir en la parte de otra escala metropolitana a partir de ese punto, ¿no? Y sabemos que muchos de los saberes de la gente, ellos mismos han ido resolviendo sus temas como han ido pudiendo. Y creo que importa entender incluso dónde está la valoración que la misma gente tiene respecto a sus propios territorios. Porque lo que viene sucediendo es que la gente con la que nos hemos ido topando tiene mucho interés y es movida, etcétera, pero de pronto hay una gran parte de la población, de sus propias poblaciones, que no les interesa en realidad. Hay que hacer procesos educativos de sensibilización hacia adentro, pero no la universidad llega, sino hay como intermediarios, que son estos enlaces propios de la propia comunidad que saben con quién, cómo está el grupo interno, etcétera, y también reduce el riesgo de entrar. Nos pasó cuando hicimos el ejercicio del test, que había que entrar con un chaleco porque hay que ir a avisar a la gente y al comunero y al tal que va a entrar a la universidad, porque de pronto no tampoco es tan fácil. Y en ese sentido me parece muy, muy interesante, y con esto voy a terminar, el tema de lo que dice Miriam. Obviamente, o sea, como que me parece que es una zona que en realidad justo estos contrastes tendrían que funcionar a favor, o al final no hablar de contrastes, sino de vinculación y de sinergia, se podría decir, ¿no? Lo que le ha sucedido de pronto a la zona y la gente, bueno, yo tengo muchísimo tiempo como trabajando por aquí, por estos territorios, y siempre hay una sensación de que les va a llegar el desarrollo, ¿no? A los pueblos. Hay una cosa que me va a tocar, tarde o temprano me va a tocar, y no les ha tocado. Y pasan los años y no les toca. Y entonces hay un nivel de frustración muy grande. Y creo que la gente, yo en algún momento dado me impresionó mucho cuando era el presidente de la Asociación de Colonos hace muchísimos años, en donde había una reunión también justo en la Ibero hablando de cómo los empresarios se vinculaban, y estaba también la delegación, ¿no? Y el presidente de los empresarios dijo, a ver, sí es cierto que nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad, pero la responsabilidad es del Estado. Y nosotros, si queremos, lo hacemos, y si no, no lo hacemos, porque tenemos nuestro trabajo. Y somos buenos empresarios y es lo que nos toca hacer, ¿no? Entonces todo el mundo se quedó así como,
bueno, pues sí, no es su política pública, hay política pública que en realidad sí tendría que entrar, ¿no?, al territorio. Entonces, bueno, pues ahí hay, como siempre es la gran pregunta, ¿cómo vincular a los diferentes sectores? Gracias, Cecilia. Entonces seguimos con Gustavo. Sí, gracias. En efecto, Dios es un territorio donde hay diversos actores, por tanto hay diversas visiones que hay que ver cómo integramos, ¿no?, esos actores y estas visiones, cómo alineamos, cómo se alinean intereses, ¿no?, y sumamos voluntades. Evidentemente cada uno de los actores tiene un interés particular, está bien, que todo el mundo va a tener sus actores, sus intereses, no el interés no necesariamente tiene que ser común, simplemente hay que alinearlos para así lograr un objetivo común. Y también hay distintas escalas, ¿no?, de intervención, ¿no?, de lo que puede hacer cada una de las instituciones. Y creo que también tenemos que encontrar esta suerte de layers, ¿no?, de escalas, donde puede incidir quién, ¿no? Yo quisiera, y también, bueno, no sé si es hacer una invitación o es pedir que me inviten, ¿no? O como dicen, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Pero, digo, a mí me encanta ver el trabajo que ha desarrollado la UAM en estos temas. Supongo que habrá muchísimas otras cosas que se han hecho que al menos yo desconozco, pero que entiendo que debe haber ahí. Y esta invitación o estas ganas de invitarme, pues es en este marco de acuerdo entre las 4 instituciones, que cada quien tendrá su grado de especialidad, cada quien tendrá su nivel de escala, de atención, su visión, etcétera. Pero un poco el planteamiento es cómo integrar estas escalas, estas distintas visiones, estos distintos objetivos, estos posicionamientos políticos de los que habla Salomón. Y en este marco decir, bueno, cómo podemos intervenir directamente cada uno de nosotros en el territorio. Y a lo mejor sí empezamos, y creo que así se ha empezado, al menos en Monterrey, sí, con mi vecino de enfrente, ¿no? Esa es la manera que lo hago, y abro mis puertas para que mi vecino de enfrente venga. O sea, en el caso de Monterrey, los vecinos, esta población ya de avanzada edad que vive en la zona, nunca habían entrado al campus, no lo conocían por dentro durante 50 años, nunca lo pisaron, jamás fueron invitados, y creo que nos sucede a todos. Se empezó a abrir, se empezaron a activar espacios, empezaron a hacer una serie de cosas. Yo creo que podemos empezar por ahí, pero también pensar cómo lo que hace cada institución, el área de investigación específica que tiene cada una, cómo lo podemos aplicar todos dentro de un solo territorio. Yo comenzaría haciendo la propuesta de definir un territorio de intervención, un territorio conjunto, de ponerle límites, de ponerle escalas de intervención. Si no, nunca vamos a acabar, siempre delimitamos y nos podemos ir tan lejos como el lápiz así nos los diga, ¿no? Siempre digo que el urbanismo, lo bonito es que uno tiene el plumón y dibuja unos límites sumamente arbitrarios, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlos, si no, no acabamos. Si nos vamos en términos ambientales, pues sí, la barranca que implica, y empieza la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Yo invitaría a definir, bueno, vamos a definir un territorio, y vamos a definir qué podemos hacer, investigar, analizar y plantear dentro de ese propio territorio, alinear los intereses y las voluntades de cada uno de nosotros. Y bueno, y la invitación sí es, digo, en el tecnológico estamos comprometidos en hacer este proyecto de distrito de urbanismo ciudadano. Para ello nos estamos apoyando, que yo creo que también viene muy, muy al caso, con el CTS Embark, que bueno, ahora es el WRI, el World Research Institute, y que también tienen que hacer temas de investigación, ¿no? Ahora que son WRI, también tienen que empezar a hacer temas de investigación. En el tecnológico los hemos invitado a que lo hagan dentro del tecnológico, pero creo que evidentemente dentro de la Ibero, dentro del propio CIDE, etcétera, se podría hacer.
Nosotros estamos vinculados con ellos, tenemos un acuerdo de colaboración, ellos son quienes nos van a ayudar a generar nuestros diagnósticos, analizar los territorios, etcétera, etcétera, pero creo que ellos también tienen una gran experiencia en eso. También tenemos un acuerdo de colaboración con el ITDP y también estamos por firmar un acuerdo tanto con ONU Habitat para hacer temas de los laboratorios y los talleres urbanos, como con el IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, que tiene su análisis, que me parece muy interesante, de competitividad de las ciudades, ¿no? Que genera un análisis con 120 variables. De esas 120 variables que ellos manejan, según mis cuentas, alrededor de 72 están directamente relacionados al territorio. Son temas vinculados directamente a la planeación urbana, al desarrollo de los equipamientos, a las infraestructuras, a la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces creo que son temas que hay que vincular. El caso de Santa Fe y en el caso del TEC, bueno, si se hablaba de una isla, nosotros creo que somos el mejor ejemplo de isla porque tenemos las dos cañadas alrededor. De un lado tenemos una frontera que es tal cual, una frontera. Yo cuando lo vi dije, bueno, pues welcome to Tijuana, ¿no? Welcome to the border, ¿no? Con Santa Lucía, con el barrio de Santa Lucía, un muro ahí espantoso. Luego hablan de ponernos muros y nos escandalizamos. Nos encanta hacer muros en la ciudad, ¿no? Estamos rodeados, somos especialistas en construir muros y barreras con relación a nuestros entornos urbanos, con el tema de Santa Lucía. Y justamente ahí del otro lado tengo a la Loma Santa Fe, que también es un gran muro, ¿no? Pero es un gran muro de hiperlujo, ¿no? Que una banqueta ciega espantosa, enorme, que genera. Entonces me es difícil vincularlo, solamente tengo un frente y enfrente tengo un relleno sanitario que va a estar ahí durante quién sabe cuántos años, asoleándose, ¿no? Y exhalando lo que exhale esa cosa. Entonces mi tema de vinculación tiene que ser en otros temas, ¿no? Entonces la invitación que yo hago a nombre del Tecnológico pues, es a sumarnos a este esfuerzo. Lo vamos a hacer, tenemos toda la voluntad, tenemos recursos, tenemos todas las capacidades, y evidentemente no lo podemos hacer solo, y siempre he pensado que hay que invitar a todos los especialistas. Y cuando decía al principio, bueno, pues quiénes son nuestros aliados, yo quiero considerar que todos los que estamos en esta mesa podemos ser aliados. De hecho creo que lo somos. Y quienes no son nuestros aliados, y lo voy a decir así de frente, yo creo que ahorita no son nuestros aliados la administración pública, ¿no? Los gobiernos, las administraciones delegacionales, el gobierno central, y lo digo yo que estuve ahí recientemente. Ahorita no creo que se vaya a vincular este tema, y luego tenemos que ver si son alcaldías, constituciones, y no sé cuántas cosas se están ahí cocinando. Hay una propuesta de hacer una alcaldía a cada 50,000 habitantes, ¿no? Una cosa así. Entonces, un solo edificio de reforma podría ser una alcaldía, ¿no? En ese sentido, la Torre Vancomer podría ser una alcaldía. Pero en fin, habrá que definir qué pasa. Y el primer paso al que tenemos que llegar como urbanismo ciudadano es justamente a definir un territorio, y de ese territorio encontrar cuál es el instrumento de planeación más adecuado para hacerlo, ¿no? Ya sea un programa parcial, una de gestión estratégica, un sistema de adaptación, etcétera, lo que resulte más adecuado, y hacerlo un instrumento de planeación, y bueno, que sea aprobado por quien tenga que ser aprobado, y conformar esta visión. Es el primer paso. Llegar a ello, bueno, pues no es un tema fácil, no es un tema que se vaya a hacer muy rápidamente, pero bueno, nuestro objetivo es ese planteamiento, y la invitación que hago es a que nos sumemos esos esfuerzos. Con muchísimo gusto, yo estoy a sus órdenes para ello. Gracias. Jimena. Gracias. Pues yo en realidad tengo muchas, bueno, he aprendido muchísimo, o sea, he entendido mucho de dónde está situada la universidad, ¿no? Yo hablo desde una pequeñísima parte de la universidad, lo que les compartí, pero efectivamente la Ibero tiene, pues es de las primeras universidades, como de los primeros actores que estuvo en esta zona. A mí me tocó cuando estudié aquí que estaban los basureros, y me tocó ver gran parte de esta transformación, y por supuesto que creo que creo en las alianzas. Me parece que esto es no sé, desde el principio, yo no estuve ayer, pero veo que ya hay un acuerdo, que ya se está generando, o que ya se está siguiendo un proceso de vinculación, que supongo que no es nuevo, ¿no? También.
Esto me parece muy importante. Me parece también muy importante yo, desde donde estoy situada, hacer un diagnóstico, porque yo sé, por ejemplo, que desde la Ibero hay muchas partes de la universidad que tienen mucho trabajo afuera, por ejemplo, en el Departamento de Psicología, con familias en Santa Fe. Y yo por lo menos no conozco ese diagnóstico. Creo que es importante también justo partir, y justo con esta pues metodología y esta forma que justo nos decía Cecilia, de escuchar a los actores, de saber qué están haciendo, de entender la historia de esos procesos, ¿no? Yo sí creo, estoy convencida, justo a mí me encantó todo lo que nos compartiste, Cecilia, porque me parece que justo tiene que venir de la gente, de quienes están allá afuera, y nosotros como llegados aquí, o como gente que somos parte de este entorno, pero que no vivimos aquí diario, no dependemos de esos manantiales, de ese tráfico, de todos los nuevos, o bueno, todos los actores que estamos, que compartimos este territorio hoy. Me parece que justamente las metodologías deberían de ser escuchando, entendiendo a las personas y escuchando desde el principio, ¿no? Y oyendo sus propuestas. Y por eso que los felicito por este espacio que abrieron aquí con la gente que lleva muchos años de lucha también, ¿no? Alrededor. Yo no sé, pero supongo que se llegará a un acuerdo de hasta dónde delimitar el espacio territorial, pero me parece también importante integrar las diferentes pues ya experiencias que existen, ¿no? Y yo puedo hablar por lo menos desde mi universidad, de gente que ha trabajado desde hace muchísimos años con la gente de aquí, de esas experiencias, recogerlas, integrarlas, ¿no? y desde diferentes campos disciplinarios, ¿no? Porque es la única manera, creo, de poder entender, por ejemplo, el tema de las violencias, de diferentes tipos de violencias, que tiene que ver a lo mejor con una parte institucional, como ahora con el tren suburbano o con cualquier obra de desarrollo, con cualquier política pública, pero también desde lo más íntimo de cómo se vive en cada casa, de qué pasa con la población, del acceso a la educación, a la salud, la población de aquí, la gente que viene a trabajar aquí, también los trabajadores que han venido a estas grandes obras, ¿no? Digo, esas cosas se las comparto justo como persona que viene desde otra colonia, desde otra parte de la ciudad, a intervenir de alguna manera en esta zona, y como parte de la universidad, que sé que tiene todo pues muchas formas de ligarse con el entorno, ¿no? Que creo que habrá que empezar a recogerlas desde ahí. Esto. Entonces terminamos con Flor. Muchas gracias. Bueno, quizá yo desde mi punto de vista un poco más ingenieril, ¿verdad? Pues sí me gustó bastante la idea esta de la planeación, ¿no? Que tú mencionas. Un poquito tener idea de pues hacia dónde podemos ir juntos, ¿no? O sea, igual todos tenemos nuestros propios objetivos, pero por ejemplo podríamos potencializar actividades, ¿no? Dentro de estas planeaciones, igual pues los ingenieros siempre trabajamos con buenas prácticas de vinculación, o bueno, con buenas prácticas de operación. Entonces que pues a lo mejor hubiese unas buenas prácticas entre nosotros, ¿no? De cómo es que nos podemos vincular, cómo es que, sobre todo todas esas pues lessons learned, ¿no? de la Ibero, como de Salomón, pues no es tan fácil querer ayudar, porque luego terminas, uno, o fragmentando más, o dos, quizás poniéndote en un espacio donde no necesariamente querías llegar, y que aparte no puedes ayudar en ese lugar a donde llegaste, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esos diálogos que requieren planeación pues son largo plazo, pero creo que reditúan mucho para que nuestras actividades pues sean más agilizadas, un poquito más sistematizadas, más mejor orquestadas. Otra parte que a mí me igual quizá desde el punto de vista ingenieril, pues estamos en un espacio donde, decía Gloria, pues hierve la innovación, ¿no? Estamos en un lugar donde pues ya se conjuntó casi la civilización actual, ¿no? O sea, tenemos la barrera real ambiental, donde cada vez vamos a querer crecer más o no, ¿no? O sea, vamos a querer seguir deshaciendo el bosque o lo queremos mantener. Que estas son las preguntas grandes del siglo XXI, ¿no? Luego, ¿qué vas a hacer con toda la gente que está llegando?
¿qué estás llegando, qué quieres hacer con un crecimiento exponencial tipo plaga de los humanos? ¿Qué quieres hacer con todas las problemáticas de transporte? Entonces casi como que estamos en nuestro laboratorio, ¿no? Si yo lo veo de punto de investigación, estamos en el laboratorio Santa Fe, donde de alguna manera están todas las condiciones del siglo XXI sucediéndose al mismo tiempo. Tenemos comunidades ancestrales con usos y costumbres, tenemos cuestiones del agua, que son las claves, ¿no? Tenemos problemas de transporte, que es el tema de la ciudad del siglo XXI. Bueno, por ejemplo, los sistemas descentralizados, donde precisamente Gloria también mencionó, donde el usuario se empieza a responsabilizar cada vez más de tu generación real, ¿no? Entonces, pues tan siquiera desde lo que nos comentaron ayer en el TEC y del Ibero, pues como que hay esfuerzos importantes de tan siquiera el manejo de residuos, ¿no? De manera interna, tanto el Ibero como la UAM, el TEC, todos ya estamos tratando de medirnos un poquito hacia dónde vamos, cuánto estamos generando, cómo podemos recuperar cosas y pues todo eso ayuda para otras corporaciones u otras poblaciones. Por ejemplo, toda la historia de las ecotecnias que nosotros visualizamos es pues en parte las necesidades de las comunidades de aquí, de que van a tener que gestionar sus propios recursos porque pues aquí era el relleno, ¿no? Sanitario, entonces pues ellos no se van a poder llevar su basura a otro lugar, ¿no? Se va a tener que gestionar aquí mismo. La gestión del agua es clave, etc. Entonces, bueno, también yo también incidiría en que nos invitemos, ¿no? A seguir participando activamente en nuestros diferentes esfuerzos y que pues sigamos quizá en otro momento, pero sí que no perdamos la vista esta planeación y quizá discusión de buenas prácticas de cómo podemos colaborar mejor entre nosotros. Bueno, entonces con esto terminamos la sesión a los que van llegando. Creo que todos aprendimos mucho, las intervenciones fueron en temas muy diversos, pero sí se alcanzan a ver puntos de colaboración y de coincidencias, y pues en efecto toca seguir trabajando para hacer estos esfuerzos de vinculación tanto al interior de nuestras comunidades como hacia afuera de las instituciones educativas. Vamos a recoger los post-its y a ver qué podemos organizar y redactar con todo lo que ha pasado en esta mesa. Muchas gracias a todos.